El contexto económico, por supuesto, es una de las preocupaciones de los argentinos y sobre todo qué pasará en los próximos meses. Y esta semana hemos conocido, en el comienzo de la semana, algunos anuncios de empresas como por ejemplo Falabella, que se suman a otras, que deciden abandonar sus operaciones en el país. Para hablar sobre este contexto y sobre lo que se viene, ya estamos en contacto con el economista José Simonella. José, un gusto, bienvenido al programa. Muchas gracias, Ariel, un gusto participar. Bueno, José, lo decíamos al comienzo, esta semana se conoció el anuncio de Falabella de abandonar parte de sus operaciones, se suma a LATAM, a Nike, a muchas otras empresas multinacionales que ya optan por dejar el mercado argentino. Estamos en un contexto de crisis, pero en concreto, ¿por qué las empresas ya no ven como atractivo al mercado argentino y qué debería darse para que se revierta esta tendencia? Lo primero que uno tiene que aclarar y decir es: la pandemia generó crisis en todo el mundo, no solamente en Argentina. ¿Por qué las empresas se van de Argentina? Cuando una empresa decide irse, lo que está haciendo es mirando el futuro, no mirando el pasado. No lo que ya pasó, sino lo que cree que puede llegar a venir. Las empresas, todo lo que hacen, invierten, se van, se amplían, se reducen, todo depende de cómo estiman que va a pasar en el futuro. Y el futuro de Argentina no parece muy alentador. Por un lado, por los problemas económicos, que no terminamos de encontrar la solución. Me refiero a el gran desafío que tiene el gobierno después de una cuarentena muy severa, de reactivar una economía que venía golpeada, pero que la cuarentena la insumió en una crisis nunca vista, ¿no? La caída del nivel de actividad ha sido de las más profundas de la historia argentina. Y por otro lado, obviamente que esta caída del nivel de actividad ha generado una disminución muy significativa de los recursos, de los ingresos tributarios que tienen los gobiernos. Cuando digo los gobiernos, digo nación, provincia y municipios. Y por otro lado han visto incrementados sus gastos como consecuencia de los paliativos que tienen que dar para contener algunas de las consecuencias de la cuarentena que ha obligado la pandemia. Así que el futuro en términos económicos no es bueno, pero lo que creo que es aún peor son los mensajes que llegan desde el gobierno, porque desde el gobierno no llegan mensajes de tranquilidad, no llegan mensajes de optimismo, no llegan mensajes de que el gobierno ha diseñado un plan pro empresa y pro actividad, sino por el contrario, del gobierno llegan controles de precios, del gobierno llegan cepo que no le permite a las empresas hacerse de los dólares que necesitan para cubrir sus obligaciones financieras de acá a fin de año, e incluso no solamente que llegue esa restricción, sino que además llega un mensaje de traten de reestructurar, de reperfilar, hagan como nosotros. Digo, la verdad que eso es un mal mensaje, a punto tal que el presidente hoy tuvo que salir a aclarar que no va a haber cepo para que las empresas puedan girar sus utilidades, cuestión que obviamente las empresas tienen dudas. Las empresas se radican en un país para tener ganancias y para poder girar esas ganancias y distribuirlas entre sus accionistas, que no necesariamente una persona, sino que son miles de accionistas. Así que la verdad que todos estos mensajes nos ayudan, la aventura de tratar de estatizar a Vicentín, son todos mensajes que enrarecen el clima de negocios. Y como decía el otro día un economista, dice, la Argentina le genera el 1% de ingresos a las empresas y el 10% de los problemas. Claro. Así que frente a ese diagnóstico me parece que sintetiza muy bien lo que están viendo las empresas. Un montón de trabas para importar. Una empresa como Falabella, que vende mucho producto importado, hay trabas para importar porque la verdad que no hay dólares para pagar las importaciones. Así que las perspectivas no son buenas, las perspectivas económicas tampoco son buenas, porque el salario real se ha visto muy erosionado como consecuencia de la crisis económica y de la inflación, porque incluso por la crisis algunos gremios han tenido que aceptar
quitas de salario, otros no han podido comenzar a negociar paritaria, están con salarios viejos y con digamos, y una inflación que crece y que cada mes va a ir creciendo más, y esto los argentinos por experiencia lo sabemos que este aumento del tipo de cambio no es inocuo para las expectativas de inflación, y la cantidad de dinero que viene creciendo a tasa del 70 y pico, 80%, tampoco es inocuo para la inflación. Así que frente a todo ese panorama, un mercado interno que se achica, dificultades para importar, dificultades para poder fijar precios, un Estado que trata no de regular los excesos, sino que de regular absolutamente hasta los precios que hay que fijar, congelamiento de tarifas para aquellas que están dentro del segmento de empresas vinculadas a servicios públicos, la verdad que lo hace Argentina poco alentador, más aún, y con esto cierro la idea, cuando en el mundo y en la región los países están tratando de atraer inversiones y están dándole condiciones más favorables a los efectos de que se radiquen en ese país. Sí. Así que me parece que estamos un poco a contramano. Un caso como el de Uruguay, tan cercano, que va con una política inversa a la nuestra en este sentido. Ahora, José, nosotros, Argentina necesita dólares, eso es claro, y quien puede generar los dólares no es el Estado, sino las empresas privadas. Y con este contexto que vos estás planteando, parece que la salida a este problema está muy lejana. Seguramente, si el gobierno no cambia su actitud, si el gobierno no muestra el plan, digamos, el plan económico para salir de la crisis, y no se muestra más amigable con las inversiones, con las empresas, procurando crear un clima de negocios, procurando volver con optimismo y demás. Vos fíjate las declaraciones los otros días del propio presidente, cuando para quedar bien con el sector industrial dijo que él no estaba de acuerdo, o sea, que los dólares tenían que ser para producir y no para ahorrarlos, o no para guardarlos, sí. Atesorar. Digo, esto enseguida trajo preocupación en muchísimos ahorristas. Digo, la verdad, el propio Pese ha reconocido, ahí viendo la foto de Pese, el propio Pese ha reconocido que tiene ahorros en dólares, y la mayoría de los funcionarios del gabinete también los tienen. Entonces, digo, este tipo de mensajes no ayudan. No sé si él le habla al sector más radicalizado de su gobierno, pero para el clima de negocio no ayuda. Y vos decías, están por un lado el gobierno diciendo queremos exportar, necesitamos los dólares de exportación. El propio Pese ha dicho en un programa televisivo que si no tenemos 90.000 millones de exportaciones vamos a seguir teniendo problemas con el dólar. Recordemos a la gente que tenemos 60.000, 63.000. O sea que hay que aumentar un 50% las exportaciones. En el propio presupuesto ese número no se logra en 3 años. Pero digo, si el mensaje no es claro, difícilmente nuestras empresas se aventuren al esfuerzo de exportar, porque si no vas a saber cuándo vas a recibir el tipo de cambio. Si vos vas a recibir un tipo de cambio de 70 y pico, 79, ponele, menos la retención a aquellos que exportan, y por otro lado vas a tener que pagar tus deudas que generaste a los efectos de realizar la inversión con una obligación negociable. Por ejemplo, el ejemplo que decíamos recién, solamente te van a dar el 40% y el resto lo vas a tener que procurar en el mercado a 130, y la ecuación no te cierra, como no le cierra a muchos productores agropecuarios que tienen que entregar, digamos, terminan viendo un dólar de 50 y pico de pesos cuando le resta las retenciones, y tienen que comprar algunos insumos a 130. Sí, y además, así que me da la sensación que el gobierno tiene que avanzar con un mensaje más pro empresa. Esto no quiere decir que nos quedemos abiertos a los abusos de las empresas, sino por el contrario, a promover un buen clima de negocio, y a promover también que las empresas locales traten de buscar mercados externos y no se queden con un mercado local que va a ser mucho más chico que el prepandémico, que ya era malo. Si uno ve el proyecto de presupuesto, Ariel, vamos a demorar más de 3 años para volver a los niveles prepandémicos. Quiere decir, cuando uno ve nivel de actividad, nivel de, digamos, exportaciones y demás. Así que los próximos 2 años
no hay que esperar más allá del rebote que obviamente va a haber el año que viene, un rebote estadístico porque vas a comparar contra años muy malos, no hay que esperar un mercado interno muy vigoroso, con lo cual habría que inducir y ayudar a las empresas a que busquen mercados externos. Con estas políticas discrecionales de un día para otro, sin tener esta mesa de diálogo que tanto había manifestado el gobierno y que nunca la constituyó, sin, digamos, donde hubiera sido sí un buen anclaje político, ayudando a las pocas medidas económicas que se pueden tomar, donde esté la oposición, los empresarios, los sindicatos. Dicho sea de paso, los sindicatos es tremendo el aporte que le están haciendo a la gobernabilidad, pero en algún momento van a tener que empezar a presionar por sus ingresos y por los salarios de sus trabajadores. Así que esto también son todos desafíos que se van a venir. Me parece, Ariel, que el gobierno rápidamente debería cambiar su posición y debería a su vez mostrar un plan, si no quiere un plan, esas famosas 60 medidas que el presidente dijo que iba a mostrar y que hasta ahora no la mostró, que balicen un poco para que le indique al empresario, al ahorrista, al consumidor, al trabajador, hacia dónde va la economía, como para que nos podamos orientar. Porque en la incertidumbre y con la cantidad de dinero que se genera, que se emite para cumplir los gastos, lo que los argentinos ven es mayor presión sobre el tipo de cambio y mayor inflación. Sí, sobre todo para exportar y para generar negocios a futuro, las empresas necesitan previsibilidad, que es lo que hoy no tenemos. Y esta semana, José, bueno, veíamos recién en imágenes, el dólar fue nuevamente protagonista con este endurecimiento del cepo. Sin dudas que esto, además de las empresas, ni hablar, lo que mencionabas al comienzo, repercute en el ciudadano común, porque tarde o temprano lo vamos a ver reflejado en los precios. Sin lugar a duda, los argentinos ya tenemos mucha experiencia. Cada vez que se producen devaluaciones, esto impacta en el precio. Es cierto que esto no es una devaluación tradicional, porque es impuesto, una retención que se cobra del 35%, que se agrega al 30% de impuestos, pero a los efectos prácticos, el dólar para la gente vale 130. Claro. Y el dólar bolsa, que es el otro dólar libre de mercado, está alrededor de 130, dependiendo cuál y en qué momento, pero vamos, está alrededor de 120 y pico. 27, 28, 27, 26, pero entonces lo que uno tiene que ver es que esto, más allá de que los importadores cuando lo consiguen al dólar o una parte de lo que importan, digamos, lo hacen al dólar oficial de 70 y pico, la mayoría de la gente a la hora de fijar precios toma el dólar de 130 y así es como en las próximas semanas vamos a ver fundamentalmente aquellos bienes que están dolarizados con un componente muy alto en su producción de dólar por miedo a que el tipo de cambio oficial devalúe un poco más rápido de lo que viene haciéndolo, vamos a ver incremento de precios. Así que lamentablemente desde el punto de vista de la expectativa inflacionaria es hacia el alza, ¿no? José, ya como para cerrar, salir de este círculo vicioso de la cultura sobre el dólar que la traemos los argentinos desde años, parece una tarea muy difícil, ¿no? Porque siempre se habla del acuerdo político, de la necesidad de que todos los sectores trabajen en la misma sintonía, algo muy difícil en la Argentina, pero parece difícil romper este círculo, ¿no? De refugiarse en el dólar, ¿no? Por parte del argentino. No lo vamos a hacer de un día para otro. Los argentinos se sienten tranquilos ahorrando en dólares. La historia ha demostrado que eso le ha dado resultado y que cualquier otra fantasía que por ahí le tratan de inculcar termina generando una frustración más. Así que la verdad que para solucionar el problema de demanda de dólares no se solucionaría con medidas cambiarias, ¿no? Este problema se soluciona con política monetaria y política fiscal que le den certidumbre a la gente, que la gente entienda que este valor del dólar es un valor del dólar adecuado, que no va a seguir subiendo y así la gente no solamente deje de demandar dólares, porque deje de comprarlo, sino que también muchos que lo están atesorando puedan volcarlo al nivel de actividad. Es decir, mientras el dólar tenga la inestabilidad que marca por estos días, difícilmente una persona se deshaga de los dólares para, por ejemplo, hacer un arreglo en su casa. Claro. Ahora, cuando entienda que el valor del dólar es el adecuado, cuando vea que durante un par de semanas el Banco Central compra dólares, que algunos vecinos como amigos o conocidos comenzaron a vender los dólares, porque recién ahí
el precio del dólar va a haber llegado a un valor lógico y la economía se va a empezar a activar. Pero para solucionar el problema definitivo, cultural que tenemos los argentinos contra el dólar, van a hacer falta años de hacer las cosas bien, de darle certidumbre a la gente, de darle certeza a la gente y credibilidad. Hasta que eso no se logre, va a ser muy difícil. Ahora, en esta pelea por el tipo de cambio, digo pelea porque esto es como round. En este round que tenemos ahora, el Banco Central debe dejar de vender dólares. Ayer, incluso el Banco Central tuvo que vender dólares a este valor. Entonces, lo primero que tiene que pasar en el primer round debe dejar de vender. En el segundo round debe empezar a comprar, digamos. Y recién cuando hayan pasado un par de rounds donde el gobierno compre dólares, podremos decir que tenemos un tipo de cambio tranquilizado, como le gusta decir al ministro Guzmán, que siempre en sus disertaciones habla de queremos tranquilizar a la economía, vinimos a tranquilizar la economía y hasta ahora lamentablemente no lo está consiguiendo.